Buenos días, agradecemos que estén conectados a la transmisión de Star Médica. Soy el doctor Manuel Soriano, jefe de enseñanza del Star Médica Hospital Infantil Privado. El día de hoy platicaremos acerca del prematuro, mitos y realidades, dentro del Día Internacional del Niño Prematuro. Desde el 2009, los 17 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional del Niño Prematuro, para crear conciencia sobre los desafíos que conlleva el nacimiento prematuro a nivel mundial. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, se estima que anualmente a nivel mundial nacen alrededor de 15 millones de prematuros y en México cada año se registran más de 200,000 nacimientos prematuros. Para la conmemoración se utiliza un símbolo con un par de calcetines color púrpura que representan la sensibilidad y la excepcionalidad. El pequeño par de calcetines púrpuras, enmarcados por 9 calcetines de bebé de tamaño completo, simboliza que 1 de cada 10 bebés nace prematuro en todo el mundo. Para hablar de los factores de riesgo y los cuidados del bebé prematuro, el día de hoy tenemos a la doctora Cristina Magali Sánchez González, ginecólogo y bióloga de la reproducción. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación, Manuel. Señora Sofi Corona Murra, madre de gemelos prematuros atendidos en el Star Médica Infantil Privado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y el doctor Pedro Iván Barrera Martínez, que es el jefe de neonatología del Star Médica Infantil Privado, ECMO especialista y experto en manejo de las terapias lentas renales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar con nosotros. Agradezco a toda la audiencia su presencia aquí. Y bueno, sin más preámbulo, a través de nuestros especialistas vamos a contestar las preguntas más frecuentes que nos realizan. Pero también, si ustedes tienen preguntas o dudas, los invitamos a que nos escriban a través del live y trataremos de contestar la mayor parte de ellas. Entonces, vamos. Doctor Iván Barrera, empezamos. ¿Cuándo se considera que él o la bebé es prematuro? Hola, pues vuelvo otra vez a saludar a todos los que nos están escuchando, conectados por esta nueva tecnología, ¿verdad? Sí, los bebés prematuros generalmente nosotros los clasificamos a aquellos menores de 37 semanas. O sea, cualquier bebé de 37 semanas hacia abajo es un bebé prematuro. Prematuro quiere decir que no nació a completar sus semanas de gestación o sus meses para la gente que lo entienda, que no completó los 9 meses y nace antes de tiempo. Ese es un bebé prematuro. Muchas gracias, doctor. Doctora Cristina, ¿mito o realidad? No sabemos si mi embarazo tiene factores de riesgo para que mi bebé nazca prematuro. Sin duda, para todas las mamis que nos están escuchando, esto es un mito. Durante un adecuado control prenatal tenemos la capacidad de identificar factores de riesgo que predisponen a la mamá y a los bebés a un parto prematuro. Es muy importante que se acerquen a un ginecobstetra que cuente con un equipo especializado para un control prenatal adecuado. Desde el primer trimestre nosotros vamos evaluando factores de riesgo de parto pretérmino, que es un condicionante del nacimiento de un bebé prematuro. ¿Cómo lo medimos? A través del ultrasonido del primer trimestre y durante todo el control prenatal, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. La intención actual de la medicina es prevención. Prevenir y no esperar a que sea una sorpresa. Sin duda hay condicionantes, como todo en medicina, que nos pueden llevar a una emergencia, a un nacimiento, pero siempre se trata de prevenir. Prevención, identificación temprana y intervención con medidas, pueden ser desde medicamentos, progesterona y demás, para prolongar el mayor tiempo posible la estancia de bebé inútero. Qué importante, la prevención es la mejor medicina realmente. Sofi, ¿en qué momento te enteraste que tus gemelos iban a ser prematuros y cómo actuaste ante ello? Así como que enterarme, fue en la semana 28, pero siempre supe que por ser gemelos había una probabilidad más alta que en un embarazo único. Y es algo que siempre mi ginecóloga, la doctora Magali, me informó y me dijo, a ver, tu embarazo es diferente, tu embarazo hay que tener como un control prenatal más estrecho, porque tienes una probabilidad muy alta de que sea un embarazo pretérmino. Vamos a tratarlo como si sí, con muchos cuidados para tratar de prolongar lo más posible y que te acerques a las 37 semanas, 38, lo más que se pueda. Pero en la semana 28 tuve contracciones y fue mi primera amenaza de parto pretérmino y ahí fue cuando dije, ok,
sé que voy a tratar de aguantar lo más que se pueda, pero ahora sí es mucho más inminente que esto suceda. Y pues empecé a tener muchos más cuidados de los que ya tenía y pues así logré llegar hasta la semana 34. ¿Qué cuidados especiales hacías ahí? Por ejemplo, tenía como te digo, un control prenatal mucho más cercano, más estrecho, en lugar de que las citas estuvieran más espaciadas, venía muy seguido. Algo que sucedía muy seguido era la medición de mi cuello, del cervix, para ver cómo iba reduciéndose, y en base a eso me mandaron medicamentos como progesterona en óvulos vaginales para tratar de prolongarlo lo más que se podía. También, por ejemplo, me mandaron maduradores pulmonares para que si nacían en cualquier momento no tuvieran tantas dificultades para respirar. Perfecto. Doctora Cristina, ¿mito o realidad nuevamente? ¿Existen estudios que nos dicen si los o las bebés tienen alguna alteración o enfermedad? Claro que sí, que es esto que nos platicaba hace un momento Sofi. Nosotros como obstetras, nuestro principal función durante el embarazo es la identificación oportuna. Entonces, por antecedentes de la mamá podemos saber que es una paciente de alto riesgo, la ponemos en un foco rojo y a partir de ahí empezamos a hacer intervenciones. ¿Qué intervenciones? Esto de la medición de la longitud cervical está muy bien descrito. La Asociación de Medicina Materno-Fetal de Barcelona tiene un curso en el cual podemos nosotros como obstetras tomarlo y aprender a medir la longitud cervical, siempre apoyados dentro del equipo de un médico materno-fetal. Nos va marcando la pauta, ¿no? Si sabemos que es una mujer con embarazo múltiple, digamos más de un bebé, pueden ser gemelos, pueden ser trillizos, entonces en este momento empezar a hacer mediciones oportunas del cérvix, y un acortamiento debe de llamar la atención durante el control prenatal, y de esta forma empezar a tomar medidas preventivas. Pero no todo es el útero, no todo es el cérvix. ¿Qué pasa? Si durante el mismo control prenatal identificamos que los bebés están dejando de tener un crecimiento armónico, están dejando de aumentar de peso de acuerdo al percentil y la edad gestacional, entonces ahí tenemos otro factor de riesgo. Para identificarlo, también hay factores maternos como la preeclampsia. Si una mamá desencadena preeclampsia en semana muy temprana, debemos considerar que estos bebés es probable que nazcan a corto plazo y empezar a tomar medidas para intervención, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como la medición de la tensión arterial para identificar cada consulta si una mamá tiene riesgo de preeclampsia, de diabetes pregestacional o gestacional, y de esta forma saber, ok, este bebé tiene altas posibilidades de ser prematuro, y prevenir porque les cambiamos el pronóstico inútero, ¿no? El control prenatal no es solo ir a que te hagan un ultrasonido, saludar a tu obstetra y listo. Va mucho más allá, porque tenemos que considerar que estamos cuidando la vida de mamá y de bebé o de los bebés que tenga con ella, ¿no? Entonces, sí existen estudios y estos se deben hacer en todas las mujeres, no solo en mujeres de alto riesgo. Sofi es una mujer muy joven y el embarazo gemelar fue que la postuló como un embarazo de alto riesgo, ¿no? Pero hay mujeres jóvenes con embarazo único que por alguna situación tienen el cérvix corto o pueden desencadenar alguna patología durante el embarazo, y va a ser fundamental hacer un control prenatal estrecho. Es muy importante y se lo platico a la audiencia para que no se confíen, no digan yo estoy joven, a mí no me pasa nada, o yo ya es mi tercer hijo, todo fue muy bien en los anteriores. No, cada bebé y cada embarazo es único y hay que llevarlo con el control prenatal estricto que requiere. Para mantener esa integridad, como lo mencionabas, creo que hay que destacar esa parte. Sí. O sea, si tú quieres un buen desenlace, un buen control te va a llevar a esto, ¿verdad? Doctor Iván, si el bebé o la bebé van a nacer prematuro, ¿cómo hay que preparar a la mamá? Bueno, yo creo que es muy importante actualmente lo que habíamos platicado, ya lo he platicado con la doctora Magali y con todos los ginecos. Ya no nos podemos permitir en esta nueva era, en este siglo XXI, llegar y decir, ay, estoy embarazada, ¿no?
y no llevo ningún control y llego y tampoco que el ginecólogo, bueno, con todo el respeto a la doctora, que ya, ven, baja, ya está el bebé ahí. O sea, eso lo hacíamos antes, ¿no? Ahora ya es un grupo muy, muy multidisciplinario. De hecho, cuando la doctora Magali me habló de Sofi y todo, nos platica, mira, es un embarazo así, Entonces esa comunicación, de hecho ya tenemos, y muchos de mis colegas lo saben, tenemos lo que llamamos nosotros consultas prenatales, tanto con la ginecóloga como el neonatólogo que va a recibir a su bebé. Entonces la mamá, cuando tenga un factor de riesgo o le comenten o ya está algo que puede ser que van a hacer un bebé prematuro, sí es importante tener una consulta prenatal con el neonatólogo, que es especialista en recibir estos niños prematuros, porque ellas tienen muchas dudas y con Sofi lo sabe, ¿no? Si hasta con un niño sano llegan y nos preguntan así millones de cosas que traen hasta la lista. Una mamá me saca la libreta y tiene ahí como toda la lista que tiene. Entonces, para un bebé prematuro es más complicado la situación porque dice, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y ahora este bebé, todos saben, bueno, la audiencia lo debe saber, tienen un bebé, nace, qué feliz, todo bien, y se va a su habitación y están con ellos, se toman las fotos, etcétera. En un bebé prematuro cambia toda esta dinámica. Exacto. Cambia toda esta dinámica desde el simple hecho que le vamos a decir a la mamá, y Sofi lo sabe, no voy a dejar mentir, tu bebé va a estar en una incubadora. Y él va a estar, ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos. Entonces no lo puedo estar bien, no, hay un horario tal vez, ahí está. Mis familiares no lo pueden ver, no en este momento. Todo eso que parece algo muy sencillo antes de entrar a todo lo que lleva a un prematuro, se le necesita, vuelvo a decir, ya no llegar y en el momento decírselo a la mamá cuando nació y decir, ya está, no. Desde antes podemos platicar en una consulta prenatal. Algunos de estos embarazos prematuros, algunos se pueden programar, vamos a decirlo. Algunos ya nacen, vienen como una cierta urgencia, pero de todos modos, ante la cierta urgencia, puede bajar el neonatólogo y platicar todavía con la mamá y los papás, mire, van a hacer su bebé prematuro. Yo generalmente les explico las etapas, cómo está lo más práctico y con un lenguaje, créanme, mis amigos y colegas que me están viendo, háganlo con un lenguaje que ellos entiendan, ¿no? Porque luego hablamos de un lenguaje muy médico y pues hay mamás que dicen, bueno, ¿y cómo es esto de la incubadora o cómo es? No te imaginas el shock cuando ellas entran y dicen, caray, ¿qué es esto? ¿No? La empatía. Exacto. Entonces sí es muy, muy importante. Si pues, se puede una consulta prenatal, siempre es lo más importante y siempre hablar con los familiares antes de que, si se puede, antes de que nazca el bebé. Anótenlo, ¿eh? Entonces, consulta no solamente con el ginecólogo, que es de ley, también con el pediatra, para que ustedes puedan dispersar todas esas dudas y que quede claro y también el panorama que ustedes tengan sea un poquito más llevadero. Sí. Muy bien. Doctora Cris, ¿hay alguna forma de predecir el riesgo de parto prematuro? Claro que sí, que es esto que venimos platicando. La identificación oportuna nos puede dar un adecuado tamizaje durante el embarazo. Nos van prendiendo foquitos rojos y en cuanto identificamos esto, sin duda el trabajo multidisciplinario y en equipo con neonatología, con el hospital, la coordinación con los papás, es lo que hace un pronóstico diferente tanto para mamá como para el bebé. Sí hay muchas situaciones en las que es una urgencia, ¿no? ¿Qué puede predisponer a un nacimiento prematuro de urgencia? Bueno, una ruptura de membranas, ¿no? Claro. Que no hubiéramos identificado los factores de riesgo de manera oportuna, y algo tan sencillo como un cultivo vaginal oportuno puede prevenir el nacimiento de un bebito pretérmino, ¿no? Saber que no hay infecciones a nivel vaginal y que la mamá está bien puede ser tan fundamental que lleve un embarazo a término. Claro. ¿Qué otro factores de riesgo hay? Bueno, el estilo de vida de la mamá. ¿A qué me refiero con esto? Si la mamá es fumadora, ¿cuántos cigarros fumó antes del embarazo? Porque usualmente todas las mamás dejan de fumar en el embarazo, eso es lo que se recomienda, pero el antecedente de tabaquismo es un factor de riesgo. Si la mamá tiene antecedente de un parto pretérmino, es el principal factor de riesgo para que en este embarazo pueda volver a tenerlo. La edad de la mamá y sobre todo nosotros que hacemos reproducción asistida, tenemos que hacer una prevención que va mucho más allá. Yo siempre a las pacientes de in vitro e incluso de inseminación, que es un procedimiento de baja complejidad, las asesoro y las motivo
para la transferencia de un embrión único. ¿Por qué? Porque si de manera intencionada nosotros como biólogos de la reproducción y obstetras ya conocemos el riesgo que conlleva un embarazo gemelar o un embarazo múltiple, puede ser gemelos o triple o trillizos, de que los bebitos nazcan antes de tiempo y todo lo que esto implica, que a veces la paciente no tiene la capacidad de, pues sí, de imaginarse qué es lo que va a vivir, pero nosotros como profesionales sí lo sabemos y tenemos que ser muy insistentes en el momento de decidir cuántos embriones me transfiero. Uno. O sea, hoy en día la tecnología en reproducción asistida nos da perfecto para la transferencia de embrión único y de esta forma prevenir los embarazos múltiples, ¿no? Sin duda, transfiriendo un embrión, se puede dividir y ser gemelos, ya está. En una inseminación con un solo folículo, se puede dividir y ser gemelos, pero es diferente a que sea de manera intencionada, ¿no? Claro. Yo creo que, perdóname, que podemos hacer prevención en todos los sentidos, en todos los momentos de la medicina. Fíjense cómo vamos creando una cadena. Primero ha sido información con prevención. ¿Y cómo vamos a obtener esto? Por medio de las consultas continuas con expertos. Esto es bien importante, acudir con médicos certificados y que estén llevando a cabo un buen seguimiento. Y no solamente también con el ginecólogo, o sea, también el pediatra desde antes para poder dispersar dudas, ¿no? Muy bien, doctor Iván. ¿Mito o realidad? ¿Los bebés prematuros nacen graves? Bueno, generalmente se clasifica, hay muchos prematuros que no, entre más pequeños sean, entre menos semanas tenga, es el mayor riesgo, ¿no? Entonces a veces, pero todo prematuro ya implica un riesgo, o sea, la verdad, sí es una realidad que un prematuro va a tener algo, o sea, no podemos decir, no podemos confiarnos y decir, este bebé es prematuro, todo está bien, ya puede irse a su casa, no, generalmente hay algunos, por ejemplo, que les llamamos, hay una clasificación que se llama pretérmino tardío, que esta solamente abarca de 34, 36 semanas. Y estos bebés, antes decíamos, no, el pretérmino tardío, mira, está como bien, porque está como grandote, pero el prematuro está chiquitito y dices, este sí es prematuro. Cualquier persona que lo ve dice, no manches, cabe en mi mano, o sea, es muy riesgo. Pero el pretérmino tardío, los gemelitos los ves como Luca y Mateo, los ves grandes, los ves bonitos, ¿verdad? Y dices, no, pues está completo, está bien. Y se confiaban. Definición de pretérmino tardío no tiene mucho que salió. O sea, no, a diferencia de la medicina, ¿no? O sea, tener unos 7 años aproximadamente. Entonces, nos confiamos porque si está grande, no, pues dale a comer y que se vaya a su casa. No, el problema es que estos, a los que te confías, son a los que pueden tener algunas complicaciones. Por tanto, todo prematuro, yo sí considero que todo prematuro tiene un riesgo. Claro. Y yo creo que hay que atenderlo como tal. No hay que confiarnos. Muchos que se confían o nos confiamos y han llegado pacientes a urgencias, tú lo has visto, nos llegan a urgencias. Digo, aquí voy a abrir un preámbulo que no hemos comentado. Estamos en el infantil privado, creo que, no sé si, bueno, yo creo que se había notado, pero bueno, pero quiero reforzarlo. ¿Y por qué abro este preámbulo ahorita? Justamente estamos en el infantil privado, que es un hospital de niños, pero ya tenemos este proyecto ya de 3 años de embarazo de alto riesgo. ¿Por qué lo hicimos pensando en estos pacientes prematuros? Porque las mamás cuando ya dicen, tienen prematuro, le dice el ginecólogo, va a ser prematuro. Y luego dicen, ¿y dónde nos vamos? ¿A qué hospital? Viene la segunda cosa, ¿no? ¿A qué hospital vamos? Claro. Y Sofi no me va a negar. No, justamente esa era la pregunta. ¿Sí? ¿Pueden nacer en cualquier hospital? No, tiene que ser en un hospital. Sofi lo sabe. ¿Cuántos hospitales viste antes? Muchos, y la verdad es que siempre fue como una de mis preocupaciones. Claro. O sea, como ya sabía que era una probabilidad, intenté investigar donde hubiera una buena sala neonatal que lo recibiera. Hablé con mi doctora y me dijo, sin duda, a ver, estas son mis opciones. Sin duda, si puedes, parece promoción, pero no lo es. No. Sin duda, si puedes, que nazcan en el infantil privado, porque van a tener toda la atención especializada que necesitan. Y le dije, ok, entonces, ¿con qué neonatólogo? ¿Con qué pediatra? Y fue cuando ya me recomendó al doctor Iván. Vine antes de que nacieran, o sea, porque sí fue emergencia, pero tuve tiempo como para ver. Vine, pregunté por el hospital, me dieron un tour, me enseñaron la sala neonatal. O sea, como que me intenté de informar para que dentro del escenario, que es triste y es difícil,
estuvieran en las mejores manos. Exacto. Sí. Sí, y no hay nada como prever todo para que todo lo que sea malo salga lo mejor posible, o sea, que Sí. nos vaya bien en ese aspecto. Y creo que ese es un punto bien importante que todos debemos que tener. O sea, también el prepararnos, una cosa que agregamos más a nuestro eslabón que estamos armando, ¿no? Sí. O sea, prepararnos con los mejores hospitales en donde puedan tener neonatólogos las 24 horas, Claro. que haya personas que hayan atendido prematuros, porque no en todos los lugares tienen la experiencia suficiente atendiendo prematuros, Sí, es ¿no? lo que estamos comentando, y Sofi lo sabe, y la doctora Magali lo sabe. Cuando tenemos un prematuro, traten de buscar la mejor opción, no solamente en los 50% de que estos bebés salgan, porque son bebés de muy alto riesgo, que tienen riesgos de complicaciones y tienen riesgo hasta de lo peor que se puedan imaginar. Entonces tienes que quitar ese porcentaje, tienes que hacerlo a tu favor. Sí, claro. Y el hacerlo a tu favor es buscar primero el mejor grupo. Bueno, no el mejor, el que tú quieras, pero El que sea- mejor, el mejor. Bueno, sí es mejor, el mejor grupo de ginecólogos y neonatólogos. Es muy importante que para un prematuro sí tiene que ser un neonatólogo, por favor. Sí. Aunque Claro. tengan a su pediatra, yo he trabajado con pediatras de toda la confianza. El pediatra puede decir, mira, yo soy pediatra, pero le puedo hablar a un compañero que es neonatólogo para que esté ahí conmigo. Entonces, Exacto. neonatólogo especialista. Somos especialistas solamente de 0 días a 30 días. En esos 30 días pasan millones de cosas. Exacto. Y somos expertos en eso. Hicimos todavía ese posgrado de especialidad. Entonces es buscar el mejor equipo, ginecólogo, neonatólogo, y ahí estás subiéndole el porcentaje de que este prematuro baje su riesgo. Y luego busca el mejor hospital. No mejor hospital quiere decir el más caro, el que tenga más, No. más bonito, el que te dé una copita de vino. Ahí no. El que tenga todo para manejar este tipo de bebés prematuros. Y este es un hospital infantil, donde a donde quieras que voltees, es de niños. Estamos especializados en niños desde 0 hasta 18 años. Entonces, eso todavía ayuda más a que estos porcentajes de bebés salgan mucho mejor. Entonces, ¿sí es de riesgo? Sí. Claro. ¿Sí tienes que buscar? Sí. No tengan miedo de buscar al mejor equipo. Y creo que todos buscaríamos al mejor equipo. Totalmente. Exactamente, creo que es uno de los mensajes más importantes, ¿no? O sea, ir con personas expertas. Sofi, Sí. ¿qué pasó inmediatamente después de que nacieron? ¿Cómo te ofrecieron esta información? Cuéntanos. Bueno, como decían, te vas preparando un poco para lo que va a suceder y sabes que a lo mejor el parto no va a ser como lo habías soñado y van a haber cosas que van a impedir a lo mejor que la lactancia sea inmediata, que te lo pasen luego, pero dentro de todo eso, pues intentas que se acerque un poco lo más posible a lo que tú quieras y también de eso dependen muchísimo tus médicos. A pesar de que fueron prematuros, en el momento en que nacieron, me los pasaron, siempre me dijeron, a ver, si su vida corre riesgo, pues obviamente se van directo, ¿no? Pero si logramos que tengas un apego inmediato, bla, bla, te los vamos a pasar. Estuvieron conmigo un ratito y después se los llevaron corriendo a la UCIN. Como fue cesárea, yo no podía bajar en ese instante, estaba en el cuarto, pero siempre me mantuvieron informada de todo lo que iba sucediendo. Desde el primer momento subió el neonatólogo a decirme, a ver, yo soy el neonatólogo que va a estar ahorita con tu bebé, cualquier duda aquí estoy, a este teléfono, voy a estarte dando como que reportes diarios. La siguiente mañana, así a primera hora, lo primero que tuve fue la noticia de cómo habían pasado la noche, que se agradece muchísimo porque estás en un cuarto, no te puedes mover. Claro. Tienes muchísima incertidumbre, la noche la pasas con una angustia porque sabes que las primeras horas son críticas y que tengas un equipo cercano que no cree que eres como que uno más, sino que se fijan realmente en quién es tu bebé y te informen para darte paz, ayuda muchísimo. En cuanto pude bajar, bajé. Y ahí me recibieron enfermeras y neonatólogos para explicarme todo en el primer momento, porque entras y es un shock. Ves como todo el ruido por todas partes, las luces, las máquinas. O sea, yo entré y me puse a llorar porque aunque sabes que va a pasar eso, nunca te lo imaginas tan real, ¿no? Claro. Y ahí me informaron así, a ver, esto sirve para esto, tu bebé está aquí por esto, tiene este cablecito por esto, y eso te da mucha paz. La información siempre, la información cura, o sea, la información da paz. Y yo estoy eternamente agradecida porque nunca tuve dudas de nada y todas las mañanas tenía mi reporte diario de cómo iban mis bebés.
Qué importante es esta comunicación. Esta comunicación realmente es lo que nos deja tranquilos a los papás y además genera un vínculo, ¿no? Un vínculo especial que tienes con tus médicos. Pero además de todo esto, muchas veces también requieres redes de apoyo de mismas personas que han tenido bebés prematuros. Muchas veces si te puedes acercar a esas redes de apoyo, te ayuda mucho para que sepas el panorama y te pueden platicar también acerca de ello. No sé si tú tuviste algún contacto con alguien de bebés prematuros. En la UCIN, pues al final estás en la sala de espera esperando pasar a ver a tu bebé y hay otros papás igual, ¿no? Y también siento que eso me ayudó muchísimo para entender que no era la única y que mis bebés no eran los únicos que estaban pasando por eso. Y también cuando ves que se gradúa alguno, te das cuenta que ese puede ser tu pronóstico algún día, que hay que tener paciencia y que hay que confiar. Y celebras la graduación como si fuera la de tu bebé. Claro. Y era como, ay, ya se fue Juanito, ay, pero qué padre que se fue, ojalá me toque a mí algún día. Sí. Y te vas acercando a los papás y vas platicando y eso te da muchísima información porque es experiencia. Claro. Y muy chistoso, un día estaba aquí desayunando en el restaurante de al lado, hablando con mi abuelita, yo estaba llorando, y una mamá me escuchó y se acercó y me dijo, ¿tienes bebés prematuros? Y yo, o sea, ni siquiera lo mencioné en mi llamada literal, pero se ve que ya había vivido lo mismo y se dio cuenta. Y se acercó conmigo y le dije, sí, ¿cómo sabes? Y me dijo, es que te escuché y me escuché. Soy tal, se presentó y me dijo, tengo 2 gemelos, también niños, igualito así, nacieron en tal semana, me contó toda su experiencia del hospital, me dijo, si necesitas algo, aquí estoy. Y me contó que fundó como un grupo pues sí, como de ayuda para mamás de bebés prematuros, me uní al grupo en Facebook. Y ahí como que también te vas enterando de otras historias y te vas dando cuenta que no eres la única y que hay un panorama favorable si sigues las indicaciones que te van dando. Y paciencia, la verdad es que paciencia. Yo le decía al doctor Iván, ¿pero cuándo se van? No sé, Sofi. Y yo, pero es que ya llevan 2 días. Y como dices, los ves como de buen tamaño dentro de todo. Ves que están respirando, que Sí, no... claro. Y me decía, a ver, Sofi, ten paciencia. O sea, cada día que pasan aquí es uno que les faltó en tu panza. Y si están aquí es por algo. Y yo sé que te desesperas, pero están en las mejores manos. Y al día siguiente, ¿pero ya se van a ir? No, Sofi, pero ya subieron 10 gramos. Entonces es paciencia y confiar. Perfecto. No, pues qué importante información realmente. Ahora sí que de papá a papá. O sea, mamá en este caso, ¿no? Pero sí realmente tomen esos puntos muy, muy a favor de ustedes, porque de verdad les va a ayudar bastante. Doctora Cristina, hace ratito nos hablabas un poquito de los estilos de vida, o sea, pero esto, o sea, ¿qué tanto impacto y cuáles son los principales que pueden crear el riesgo para que nazca prematuro? Claro, hay varios factores, ninguno es una asociación directa. ¿A qué me refiero? Aún una mujer que, como lo veníamos mencionando, haya fumado, ya es seguro que va a tener un parto pretérmino o un nacimiento prematuro. Es la suma de varios factores lo que va a determinar el que aumente el riesgo de un parto prematuro, de un nacimiento antes de tiempo. Dentro de estos factores, los repetimos, está el tabaquismo, está la mamá sedentaria, el antecedente de haber tenido un bebito antes de tiempo. Hay una situación en obstetricia, una patología que se llama incompetencia cervical, que es la última parte del útero, se llama cervix o cuello, y estas mujeres, por diferentes razones, tienden a cortarlo. Son mujeres que tienen una historia que es muy triste, de pérdidas, que a veces son sin contracciones, son indoloras, y son nacimientos antes de tiempo. Entonces, la identificación de estos factores de riesgo y darle, en este caso a Sofi, intervenimos de manera oportuna dándole progesterona. También existe el cerclaje, algunas otras intervenciones un poquito más agresivas en obstetricia que podemos hacer para no dejar que esto suceda, ¿no? Y si va a suceder, si se identifica desde la semana 13, llegamos a la semana 28, existe algo que se llama amenaza de parto pretérmino. ¿Qué significa? La mamá empieza a desencadenar contracciones. Okay. Contracciones en la semana
que sea, ¿no? A partir de las 24, 26 semanas, 28 empiezan con contracciones. En ese momento se acercan con nosotros, con los obstetras, y hay que ver cuál es la causa de esa actividad uterina. No es normal que una mujer antes de las 37 semanas desencadene actividad uterina regular. Entonces, ¿qué puede ser? Una infección vaginal, como lo decíamos, un descontrol metabólico en pacientes diabéticas, también accidentes, ¿no? Automovilísticos, choque, me caí y que haya habido un desprendimiento de placenta. Hay diferentes factores que nos llevan a que esto pueda suceder. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Inhibir las contracciones, ¿no? Identificar el factor, tratarlo, si es infección antibiótico, si es descontrol metabólico, darle medicamento para la glucosa, lo que se necesite hacer para quitar esta actividad uterina y de ahí prever cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué más podemos hacer por esos bebés? ¿Qué más podemos hacer por la mamá? Claro. Creo que desde ese foquito rojo que se prende, es importante contar con un equipo multidisciplinario y estar en una comunicación. Lo que ha cambiado el pronóstico de nuestros pacientes, Iván no me dejará mentir, es esta comunicación estrecha de que él está al pendiente desde el control prenatal. Le aviso, ¿sabes qué? Este bebé o estos bebés gemelos o esto, vamos así va el peso, dejó de crecer, tiene restricción intrauterina, es una mamita de alto riesgo. Creo que eso hace la diferencia y sobre todo el tener la oportunidad ahora de nacimientos vía abdominal. Solo podemos hacer cesáreas aquí en el HIP en este momento, pero eso sí ha cambiado el pronóstico de estos bebés. El que puedan nacer aquí mismo, donde está la terapia neonatal, porque antes teníamos que trasladar a los bebés. Un problema. Y en el traslado, o sea, nosotros, la parte de ginecología, podía hacer la cesárea en cualquier hospital, ¿no? Que es un poco la perspectiva que tienen las mamás. Pero la cesárea, ¿dónde la hago? En realidad, para nosotros, el que se pueda hacer aquí la cesárea es un plus para la familia, ¿no? Exacto. No hay que ver de yo soy el obstetra y me encargo de la mamá y el de los bebés. No, somos un equipo y somos responsables de la familia. Entonces, eso es fundamental, el trato humano. Exacto. En situación, yo creo que ante cualquier situación, no solo en una embarazada, en cualquier enfermedad hay que tener un trato humano y no olvidar que las pacientes son personas y que más allá de toda la angustia que ya les genera, y no solo es angustia por lo que va a pasar, también hay factor económico, muchas otras cosas que nosotros como médicos no podemos dejar de lado y tenemos que tratar a los pacientes con humanidad. Exacto. Y creo que si algo caracteriza este hospital es eso, ¿no? Que el trato hacia la mamá, hacia el papá, hacia los bebés, siempre es un trato humano, nunca se trata como un número más. Creo que ni mi equipo ni nuestro equipo se caracteriza por un trato humano hacia las pacientes y sobre todo en momentos críticos, ¿no? Como es el nacimiento inesperado de un bebito. Exactamente. Muy importante toda esta información, o sea, en donde exista la armonía de o sea, la armonía y el trabajo en equipo como tal y de personas expertas. Entonces, y el equipo de trabajo implica a los papás también, o sea, el hacerlos partícipe de esto. Entonces, esa es una parte muy importante. Y yo quiero decir algo, o sea, Claro. siento que el equipo sí es tu ginecólogo y a lo mejor tu neonatólogo, tu pediatra, pero también parte del equipo se vuelve el hospital, porque cuando estás aquí tantos días... El hospital se vuelve tu segunda casa y agradeces que no solo para los médicos tu bebé no sea uno más, sino también para la parte administrativa. Exacto. Por ejemplo, yo hoy regreso a consultas con el doctor Iván para que vea los bebés cada mes y hasta el policía, o sea, suena como trillado, pero hasta el policía se acuerda de mí y me pregunta cómo van sus bebés. O sea, todo el hospital se vuelve un equipo y todo se vuelve, o sea, bueno, y aquí todo se volvió muy humano. Qué padre de verdad el hecho de que haya un humanismo en todas las personas, sí, ¿no? Pero también incluyendo enfermeras, o sea, de pronto el personal de intendencia va y también, o sea, ve a los bebitos y te pregunta como médico cómo van, y se preocupan por ellos. Entonces, esa parte de humanismo creo que da una situación de seguridad también a ti misma y de pronto no sabes cómo agradecerle a todas esas personas, ¿no? Doctor Iván, ¿mito o realidad? ¿El neurodesarrollo será menor que en los niños de término?
Generalmente pueden tener un neurodesarrollo normal, un bebé prematuro, siempre y cuando todo el manejo, nosotros, Sofi lo vuelvo a decir porque es mi ejemplo aquí, ¿verdad? Pero tenemos muchos más bebés, ella lo sabe, que compañeros que estuvieron ahí en la UCIN. Y nosotros, cuando nace el bebé, les digo, miren, va a haber ciertas etapas en este nacimiento. Primero es su nacimiento, ver que todo salga muy bien. Es la primera etapa, porque no es lo mismo que nazca un bebé que no llore al respirar, aunque sea prematuro, o que llore y se mueva al respirar, como pudo esta ventaja de los bebés de Sofía. Después, el otro es que su pulmón esté maduro. Generalmente, esto sabemos que prematuro va a tener un pulmón inmaduro, y el pulmón es vida, es con lo que respiras. Si no respiras, pues no hay vida. La doctora Magali lo sabe, por eso usamos esquemas de inductores cuando son prematuros, que eso disminuye el riesgo. Y no solamente eso que tú me preguntas, es muy importante, porque te voy a decir algo que a lo mejor ni tú lo sabes, sí. No, a lo mejor no mucha gente lo sabía, Claro. pero trabajamos, vean esta información, trabajamos de la protección de su neurodesarrollo desde antes de que nazca. O sea, no trabajamos cuidar el desarrollo después de que nazca. Claro que lo hacemos, pero nosotros ya estamos previniendo antes. La doctora Magali lo sabe. ¿Qué vamos a hacer? Ya tiene riesgo, es un bebé prematuro, ya tenemos la información, el clip, ¿sabes qué es esto? Ok, ella empieza un manejo de inductores, que eso va a ayudar un poco al pulmón. Van a decir, bueno, ¿y esto no mejora? No, pero el problema es que si me mejora el pulmón, me va a mejorar el desarrollo, y me va a mejorar los días de ventilación, me va a mejorar el neurodesarrollo. Y aparte usamos otros medicamentos, como sulfato de magnesio, ella lo sabe, y de hecho nos hemos esperado, ¿estás de acuerdo? Sí. Nace un bebé y dice, es que ya van a nacer, ya. Antes el ginecólogo decía, ya es prematuro, y ya se le rompió la fuente y todo, ¿no? Ya todos corriendo. Y decíamos, espérate, vamos a usar. Nos hemos esperado un poquito para poner este medicamento, porque es más factible poner este medicamento y cuidar su neurodesarrollo. Entonces, una parte importante es el neurodesarrollo de los bebés prematuros, que si hacemos todo bien, porque ahora hemos cambiado, no solo se trata de sacar un bebé prematuro y decir ya está vivo, ya mire cómo está, sino porque es muy triste, y lo veíamos antes, perdón porque me voy a tomar un tiempo aquí, pero Claro. que es importante que lo sepan. Veíamos antes que cuando llegaban, antes en la consulta, cuando estaba haciendo yo la especialidad, decían, va a pasar fulanito que fue prematuro, tiene 15 años. Y le decía, bueno, le decía, pues pásenlo. El paciente decía a la mamá, voy por él. Dice, como tiene 15 años. Llegaba cargando. El bebé no caminaba, no hablaba, tenían que darle alimentación. Y lo que le preocupaba a la mamá no era el problema ahorita. El problema era que cuando ella falleciera, ¿quién lo iba a cuidar? Entonces no se trata de sacar a los bebés prematuros vivos. Se trata de sacarlos bien. Se trata de sacarlos que se ríen, que vayan a la escuela, que sean doctores, licenciados, abogados, Que sean independientes. que puedan hacer eso. Claro, Entonces, claro. el neurodesarrollo es muy importante y lo trabajamos desde antes. Y esa era una de mis preocupaciones. Claro. Soy psicóloga y me dedico a la educación con niños, entonces era como siempre cuando mis bebés van a ser prematuros, yo veía focos, ¿no? Y una vez platicando con el doctor Iván, le dije, es que, ¿y su cerebro cómo está? ¿Y su neurodesarrollo cómo va a ser? Y me contestó lo mismo, Sofi, aquí no solo nos enfocamos en que tu bebé respire y esté vivo, nos enfocamos en que integralmente todo vaya en orden. Claro. Y pues sí. Y fíjate, o sea, mi siguiente pregunta iba dirigida a ti en este aspecto. En este caso, ¿tus gemelos les das algún tipo de neurorehabilitación o rehabilitación? Están muy bebés, tienen 2 meses. Estamos ahorita con un poco de estimulación temprana, como Eso. cualquier otro bebé. Pero más adelante la idea es llevarlos a una evaluación de neurodesarrollo para ver si necesitan algún tipo de apoyo extra. Y muy Sí. importante recalcar que la estimulación temprana justamente está hecha para los bebés prematuros. De pronto le hemos hecho muy universal, sin embargo, a las personas que está dirigido es a estos bebés prematuros. Entonces, por ello es importante que sí llevemos a nuestros bebés a esta parte de neurorehabilitación, ¿no? Y de estimulación temprana en esta situación, ¿no? Muy bien, doctora Cristina. Una vez que se sabe el riesgo de que nazca prematuro, ¿se puede hacer algo inútero para mejorar el pronóstico? Sí, claro, esto es lo que venía platicando el doctor Iván. Nosotros cuando ya tenemos un nacimiento inminente, ¿esto qué quiere decir? En las próximas 72 horas ese bebé va a nacer, ya sea por dilatación, porque la mamá empiece con dilatación cervical, porque se rompan las membranas,
que ya tenemos un nacimiento inminente o por alguna alteración como la subida de presión y demás. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí podemos intervenir nosotros, la parte ginecológica, para darle un mejor pronóstico a bebé. ¿Cómo lo hacemos? Con esquema de maduración pulmonar, que son estas inyecciones, que no se deben poner a todas las pacientes, solo en estos casos de un nacimiento prematuro inminente. Ponemos el esquema de maduración pulmonar, a Sofi se lo pusimos, y si es un bebé menor a 32 semanas, hacemos algo que se llama neuroprotección inútero. ¿Cómo lo hacemos? A través de una vía intravenosa le pasamos a mamá sulfato de magnesio. ¿Para qué? Para empezar a generar una neuroprotección a nivel del sistema nervioso central del bebé. Es una maduración del sistema nervioso central. Esto lo hacemos, si es posible, hasta 8 horas previas al nacimiento, mejorando el pronóstico, porque como bien decía Iván, no solo se trata de resolver el embarazo y ya, sino de comprometerse con el binomio o el trinomio, ¿no? Con mamá y con los bebés, y de cambiar la calidad de vida, cambiar el pronóstico de ellos. Entonces sí tenemos intervenciones oportunas in útero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos con algunas preguntas del público. Preguntan, si tengo diabetes gestacional, ¿puedo tener un bebé prematuro? Creo que va para usted, doctora Cristina. Sí, sí puedes tener un bebé prematuro si tienes diabetes gestacional. Sin duda, un adecuado control metabólico y que cuentes con un equipo multidisciplinario puede disminuir el riesgo de que esto suceda. Y si aumenta el riesgo, entonces empezar a hacer cosas, empezar a tener intervenciones oportunas para darles el mejor pronóstico a tu bebé. Perfecto. Pregunta Javier Sánchez, ¿cuál es la posibilidad que dentro de los bebés prematuros encontremos niños con autismo o Asperger? Generalmente es el mismo porcentaje de un bebé de término. Realmente no cambia. No varía, no es un factor potencial. No es un factor de riesgo que por tener un ser prematuro va a tener algún riesgo a un síndrome. No se ha llegado a esa relación. Y es que muchas veces lo asociábamos a esto, ¿no? Pero sin embargo ya se ha visto así como con las vacunas y todo esto que definitivamente no hay asociación. No hay ninguna asociación. Solamente para recordar, porque preguntan, doctor Iván, ¿de qué semana se considera un bebé prematuro? Preguntan. Sí, el bebé prematuro es antes de las 37, vamos a decir 36 semanas, hacia abajo. Hacia 36 o menos. O sea, pueden ser, y hemos llegado a atender, nosotros atendemos y la viabilidad, vamos a ponerlo así, o sea, cuando tú puedes hacer algo son desde 26 semanas, en algunos casos 25 semanas, en adelante hasta 36 semanas. Fíjate, esta pregunta es muy interesante porque muchas veces nos sucede eso, que dentro de los ultrasonidos te dicen que es normal, dice. Entonces, el bebé de mi cuñada mencionaban que estaba a tiempo y cuando nació le dijeron que era prematuro. Prácticamente le faltaba un mes y solo estuvo 2 días en incubadora. Okay. ¿Fue prematuro? ¿Es normal? Sí. Sí, es prematuro. Hay que hacer diferentes evaluaciones. Exacto. Ahorita con esa información en general lo que podría decir es por qué los bebés tienen discordancia con la edad gestacional al nacimiento. Una es que la mamá sea irregular y entonces no tengamos una fecha de última menstruación confiable. Normalmente esto se corrige con los ultrasonidos, ¿no? Al hacer el ultrasonido empezamos a emparejar la edad gestacional. Pero otro factor también es que tenga restricción del crecimiento intrauterino. Y entonces que ese bebito en cierta semana dejó de crecer de manera normal y por eso pesan menos. Pero no quiere decir que por edad gestacional sea prematuro, sino que restringió o disminuyó su potencial de crecimiento, su crecimiento. Por eso el control prenatal es fundamental y al final del embarazo es cada semana. Claro. Exacto. Y nada más recuerden, hay niños prematuros, como decíamos, 36 semanas hacia abajo, y hay niños de bajo peso, que son niños que son de término, pero nacieron pesando menos de 2,500, que también son de riesgo, pero este es otro tema, pero para que no se... pero no confundirlo con el prematuro, claro, que es el niño de bajo peso, y el bebé prematuro, claro, que sería por las semanas de gestación. Esa sería la diferencia, ¿no? Exactamente. Y la última pregunta de aquí del público, ¿qué tan cierto es que en edad adulta tienen más riesgo de padecer enfermedades hematológicas? Hematológicas como tal, el riesgo es bajo, pero sí han llegado, de hecho hay ahorita mucha investigación sobre enfermedades metabólicas más bien, en los niños que fueron prematuros. No se va a asustar, Sofía, pero no te lo había comentado, ¿verdad? Pero bueno,
aquí ya, Manuel, tienen un riesgo, se está haciendo un factor asociado a enfermedades metabólicas, debido a que, bueno, son bebés que nacieron antes y cambiamos un poco su ambiente, y esto se va manejando mucho desde la epigenética, que es otra situación que algún día les platicaré, que es muy interesante, desde que influye el ambiente, la alimentación y el desarrollo de cómo nacieron, y esto puede cambiar en una vida futura, sí puede ser, sí tiene un riesgo. Ojalá que tuviéramos más tiempo para poder extender este tema. Muy bien. Sofi, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Creo que fue valiosísimo siempre escuchar a alguien que ha vivido los bebés prematuros, o sea, ya directamente, es muy importante, ¿sí? Gracias. Entonces te por agradezco invitarme. mucho eso, y quisiera preguntarte si tienes alguna recomendación para la audiencia, quienes nos están escuchando. Pues mi recomendación es hacerle caso a tus doctores. Creo que esa es la primera. No hay nadie más experto que ellos. Y aunque a veces estás frustrado y no entiendes tanto lo que está pasando, acercarte a ellos y tener información es lo más valioso que puedes hacer. Muchas gracias. Doctora Cris, ¿tiene algún comentario? Bueno, agradecer al Hospital Infantil Privado por la invitación, y a la audiencia invitarlos a la prevención, a la identificación temprana y un adecuado control prenatal. Le agradezco mucho su presencia, doctora. Fue información muy valiosa. Doctor Iván, ¿tiene algún comentario? Sí, bueno, muchísimas gracias al Infantil Privado, que es mi casa, a la doctora Magali, a Sofi, ahorita me dice doctor Iván, pero hasta me decía, a ver, Iván, ¿qué onda? Bueno, pero nos tuvo mucha paciencia. Quiero decirles que de verdad en estos niños prematuros son unos guerreros impresionantes. Hay miles de historias de todos estos bebés, y de verdad tengan un poco de paciencia. Utilicen la medicina de prevención, como dice la doctora Magali, acudan con los expertos. De verdad, ya no estamos en el momento de seguir los mitos. Yo creo que tenemos demasiada información para hacer las cosas bien. Muchas gracias por darse el tiempo, doctor, y gracias por toda la información que nos ofreció. Recuerden mucho entonces este eslabón que fuimos realizando, o sea, que era la prevención y la información, y todo esto es el sustento para que todo el parto prematuro pueda salir bien. Recuerden buscar hospitales los cuales tengan la seguridad de que van a tener una atención adecuada, donde tengan neonatólogos y todo esto. Aquí en Star Médica Infantil Privado contamos con un programa de parto prematuro, y aquí, bueno, hay algunas situaciones muy importantes, ¿no? Entonces, tomen en cuenta toda esta situación. Y bueno, quiero agradecer la presencia de todo el público quienes estuvieron atentos a esta transmisión. Y para cerrar, quiero invitarlos a que nos escriban sus dudas y comentarios en el WhatsApp al teléfono 5518 44 45 53. Ahí estaremos viendo todas sus dudas, y agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias. Quiero comentar antes de que nos corten, perdón. Sí, adelante. Perdón, es que esto también es importante ya. Quiero mi hora, ¿verdad? Pero bueno, discúlpenme. Como dice Manuel, tenemos aquí la cirugía de alto riesgo, recuérdenla, es para todos los embarazos de alto riesgo, no solamente prematuros, o sea, también recibimos niños que tengan malformaciones congénitas de alto riesgo, niños con cardiopatías congénitas. El doctor Manuel es de terapia intensiva pediátrica y vemos todo eso de cardiopatías, tenemos ECMO, tenemos mucha infraestructura para todo eso. Pero el minuto que quiera que tomen es que tenemos un nuevo proyecto. Este proyecto es cirugía de embarazo de alto riesgo. Ya llevo 3 años con él y nos ha dado muy buen éxito que caminan, bueno, van a caminar porque todavía están chiquitos, Todavía no. pero éxito de que hay niños que están felices corriendo. Asimismo nos vamos a aventar el Infantil Privado y todo el equipo un nuevo proyecto que quería comentarlo en este foro, que es el proyecto de cirugía fetal. Ahora vamos a hacer cirugía fetal. Wow. Entonces ya tenemos todo. Importante. Ya está todo estructurado. De hecho, próximo mes ya podemos empezar a qué cirugía fetal es la cirugía que se puede hacer algunas correcciones in útero, para ya no llegar al problema del desenlace. Ya estamos yéndonos más atrás. Tenemos a expertos, ya tenemos todo un experto, un equipo que algún día tenemos otro foro, lo voy a presentar. Son expertos en esta cirugía fetal, y es un pioneros que vamos a hacer en la Ciudad de México.
que es una cosa muy importante, que es importante que el público lo sepa. ¿Nos podrías decir como qué enfermedades son? Sí, Algunas de las enfermedades, voy a poner una, por ejemplo, dos que son de mucha trascendencia. Una es la hernia diafragmática. La hernia diafragmática es donde el diafragma que cubre el estómago con los pulmoncitos no está formado, pasa el estómago hacia la parte del pulmón y hace que no crezca el pulmón. Entonces, imagínense, si el prematuro es de difícil, porque son pulmones inmaduros, este es sin tener un pulmón. Y este problema nace, tenemos mucho problema, tenemos que ventilar al paciente, etcétera, etcétera. Y esto se puede hacer cuando se detecta con ginecología, que nos dice, ¿sabes qué, Iván? Este tiene una hernia diafragmática. Podemos intervenir en útero no invasivo, que por medio de una endoscopía, y podemos hacer colocar un tapón para que crezca más el pulmón y nos va a dar mejor resultado. Otro que también es excelente resultado es el mielomeningocele, que es que nacen con una malformación en la columna, y estos bebés tienen una malformación en la columna. Cuando nacen, el neurocirujano pediatra lo arregla y todo, pero el problema es que ya hay riesgo tanto de infección o de lesión en los piecitos de los bebés y no pueden caminar. Aquí, en la cirugía fetal, sacamos el útero, es impresionante, ojalá tuviera un video, pero sacamos el útero. O sea, detectamos, la doctora nos dice, tiene mielo. Ah, ok, perfecto. Abrimos como si fuera una cesárea antes de que nazca el bebé. Sacamos el útero, tomamos al bebé, abrimos, llega el neurocirujano, repara en útero y lo volvemos a poner. Y entonces cuando nazca tiene menos riesgo de que no pueda, de que camine. Tiene todo eso, estamos actuando antes de que nazca el bebé. Esa es cirugía fetal. Qué interesante. Entonces, tomen mucho esto en cuenta. Realmente es medicina de primer mundo, es medicina donde pocos lugares lo vamos a poder conseguir. Y aquí ya se está desarrollando. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación.